Y comenzamos aquí, bueno, continuamos en esta hermosa hora con la palabra del Señor, lo que Dios nos quiere hablar en esta hora, y así, bueno, usted dispóngase a escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en este hermoso momento. Y lo vamos a hacer en Gálatas, vamos por el capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor, bueno, en Gálatas capítulo 3, desde el versículo 6 en adelante. Y dice así, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria al Señor. Bueno, qué hermosa enseñanza Dios nos está dando en esta hora y nos hace entender, ¿verdad?, que nosotros somos justificados, ¿verdad? Y podemos entender que, bueno, Dios le dio una promesa a Abraham, y si nos vamos al comienzo de la Biblia, de la palabra del Señor, dice que en Génesis, en el capítulo 15, Dios le dijo, ¿verdad?, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad?, porque él tuvo fe. En ese entonces no estaba todavía la ley establecida, no estaba todavía Abraham circuncidado, sino que solamente Abraham le creyó a un Dios no conocido, ¿verdad? Porque para los que hemos leído la historia vemos que como si fuese el comienzo de Dios con las nuevas personas en un trato, ¿verdad? Dice que comenzó con Abraham y él le creyó al Señor. Dios le dio una promesa con respecto a la tierra donde lo iba a establecer, que le iba a dar un hijo, y él simplemente creyó a esas palabras. Entonces el Señor nos hace entender de que nosotros es por fe que creemos en él. Y aquí Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, ¿verdad?, que no era solamente porque eran descendientes de Abraham o a aquellos judíos que fueran descendientes de Abraham iban a ser salvos, sino que aquellos que creyeran en el Señor por la fe también eran salvos, y eso ya se había dicho de antemano desde hace muchos años, como había dicho anteriormente, antes que existiera la ley, ya Dios se lo había dicho a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto Abraham tuvo fe en las palabras del Señor, ¿verdad?, y le fue contado por justicia. Y nosotros hoy en día que ninguno de los creyentes que estamos actualmente vivos, ¿verdad?, nunca hemos visto al Señor Jesucristo, nunca hemos visto algo así. Sin embargo, por leer las Escrituras nosotros creemos que existe un Dios, creemos que el Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros, y por esa fe que nosotros tenemos en Jesús somos salvos, ¿verdad? Aunque no lo hemos visto, creemos que Él nos ha salvado, que vino a este mundo a morir por nosotros, y bueno, ahora nosotros le servimos, y eso es lo que a Dios le agrada. No va a ser por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor, sino que es por nuestra fe, por creer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que creamos en el Señor Jesucristo y seremos salvos, que debemos actuar como Él dijo que debíamos conducirnos aquí en la tierra. Así que no va a ser por obra para que nosotros no podamos luego justificarnos y decir que podemos entrar al reino de los cielos por las cosas que hicimos aquí, porque entonces aquellas personas que recién se entregan y luego parten con el Señor, entonces no tendrían oportunidad de ser salvos. Sin embargo, Dios nos habla, y Pablo aquí lo refiere con el creyente Abraham, ¿verdad? Dice aquí en el 7, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aunque nosotros nos descendamos como tal de los judíos, entonces la palabra del Señor nos dice aquí que por la fe que tenemos seremos hijos de Abraham, ¿verdad? Somos llamados hijos de Abraham, porque en aquel entonces los judíos creían que solamente ellos podrían ser salvos, porque la promesa estaba establecida solamente para ellos, y no es así. Pablo decía, bueno, que también ha sido extendido a los gentiles. En este entonces él les explicaba eso a los Gálatas, ¿verdad?, que por la fe, que porque lo que ellos creían
en el Señor Jesucristo, ellos también eran considerados hijos de Abraham. Entonces nosotros que tenemos fe hoy en día en esta salvación, en esta forma de vida, también somos considerados hijos de Abraham por la fe en el Señor Jesucristo. Así que los animo, mis hermanos, a seguir avanzando en los caminos del Señor, a creer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que realmente hay un Dios que nos justifica, es que cuando venimos a Él y le pedimos perdón, Él nos justifica por medio de esa redención gloriosa. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. La paz de Dios sea sobre sus vidas en este día nuevo que el Señor nos entrega hoy. Bueno, estamos aquí en el libro de Gálatas capítulo 3, corresponde desde el versículo 10 hasta el versículo 12, que dice de la siguiente manera: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Galacia referente a lo que es vivir por la fe. Esta gente había recibido la palabra, habían recibido con gozo al Espíritu también, y querían irse tras la doctrina de los judíos, pues muchos estaban obligándoles a judaizarse, a circuncidarse. Y el apóstol le dice en este versículo que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Según la ley, habían más de 300 estatutos que estaban escritos allí y que cada uno tenía que cumplirlo. Si fallaba en uno, era transgresor de la ley. Y entonces era difícil. Dice ahí que ninguno pues se justifica por las obras de la ley para con Dios, sino por medio de la fe. ¿Qué sucedía? Muchas veces la gente vivía una apariencia, guardaba algunos estatutos que para ellos eran los más importantes. Y es por eso que vemos allí en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante, aquella palabra que el Señor da acerca de los que dependen de ellos mismos y que se vanaglorían de sus obras, de aquel hombre fariseo que fue allí a la iglesia, a la sinagoga, y oraba al Señor y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo ayuno, yo oro, doy diezmo de todo, me guardo. Y dice la palabra del Señor que este hombre no fue justificado, porque según las obras nadie es justificado, sino gracias a Jesucristo, como lo dice en el libro de Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre fariseo fue allí y se estaba justificando delante de Dios por sus obras, pero no salió justificado. En cambio, aquel hombre que iba allí, que no quería levantar su cabeza, que decía: ten misericordia, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. Este hombre fue justificado por creer y saber, pues, y reconocer y humillarse delante de la presencia del Señor. Y este versículo dice que todos los que dependen de la ley, todos los que quieren justificarse según la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. No había la manera de escoger unas u otras como lo hacían los fariseos, sino que tenían que guardar todas las cosas que estaban escritas en ese libro para hacerla. Y dice el versículo 11 que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ninguno.
de nosotros podemos justificarnos por la ley, porque la ley nos daba a nosotros la sentencia de muerte. Al no cumplir todos los mandamientos, estábamos sentenciados a muerte. Y dice ahí que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque dice, el justo por la fe vivirá. Y esto lo vemos desde los versículos primeros que hablaba nuestra hermana Lenny. Dice que Abraham le creyó a Dios, vivió por fe. Dios le llamó y él salió de su tierra, de su parentela, a una tierra desconocida, pero iba creyéndole a Dios. Y dice ahí el versículo 11, dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, no por vista, no por obra que nosotros podamos hacer, sino por fe, por la gracia del Señor Jesucristo. Y dice el 12, y la ley no es de fe, la ley es de obra, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gracias al Señor Jesucristo que nos quitó ese peso que había de sentencia sobre la vida del ser humano a través de las obras, y hoy somos salvos por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Hoy tenemos entrada a la presencia del Señor gracias a ese regalo, a ese don no merecido que nos dio el Señor Jesucristo, hermano, y a través de Jesucristo somos justificados para con Dios. El Señor pagó el precio, ese precio que nos hace justo, que nos hace acepto delante de la presencia del Señor. El Señor Jesucristo lo pagó allí en el madero, colgado allí, derramando su sangre para perdonar el pecado de la humanidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta mañana. Dicen los textos del 13 al 16, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gloria al Señor. Bueno, tremenda esta palabra que estamos estudiando en esta mañana. Dice aquí en estos textos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como sabemos, pues, en la palabra del Señor estaba allí escrito que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Maldito por Dios, dice allí en Deuteronomio, es una palabra bien fuerte. Y vemos el amor demostrado de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, para con la humanidad, tomando nuestro lugar, haciéndose allí maldito, para darnos a nosotros bendición, para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. El Señor tomó nuestro lugar y debemos nosotros pues de recibir este amor que el Señor ha manifestado para con el mundo entero. Debemos nosotros de abrir el corazón para recibir este amor, este aprecio que el Señor pues mostró para con cada ser humano. Y dice ahí que se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál fue el objetivo de que Cristo tomase nuestro lugar? Bueno, Él tomó el lugar de la humanidad, ¿verdad? El lugar que nos correspondía a nosotros, el Señor lo tomó. ¿Para qué? Para darnos una bendición grande, para que esa bendición, esa promesa que le fue hecha a Abraham, alcanzase hoy en día para toda la humanidad, fuera prolongada esa bendición para todos los seres humanos. Y dice allí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, el regalo mayor
que nosotros podemos tener, es la presencia de Dios en nuestras vidas, es lo máximo. Si el Señor no está en nosotros, pues no habrá bendición. Todo esfuerzo que nosotros podamos hacer para agradarle al Señor será en vano, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que nos enseña a orar como conviene. Imagínese entonces un evangélico que no tenga la presencia del Señor, que no tenga el Espíritu Santo, entonces está muerto. Por eso dice aquí que ese fue el propósito de que Cristo tomase nuestro lugar, nos quitó de allí, del lugar de maldición, nos dio la bendición, y ahora nosotros podemos disfrutar de la promesa del Espíritu Santo, recordando que el Señor dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, sino que estará con vosotros el Espíritu Santo, el Consolador de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de analizar todo este propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, para bendición del ser humano. Y continúa diciendo allí, el apóstol Pablo dice: hermanos, hablo en términos humanos, y dice que un pacto, después que ha sido sellado, ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade, nadie le quita lo que quizás ha puesto la voluntad de la persona que ha dejado un testamento escrito. Ya eso está allí ratificado, y cuando alguien quiere invalidarlo, cuando alguien quiere añadirle, pues eso es visto como un crimen. No se puede quitar o añadir a la voluntad de una persona y que ya haya sido ratificada. Y nos habla pues en términos humanos, y si esto sucede entre nosotros los seres humanos, cuando ya hay un pacto ratificado, una promesa hecha, y no la podemos invalidar, cuanto más nuestro Dios Todopoderoso, cuando ha hecho una promesa para cada uno de nosotros, nosotros debemos de tener la confianza de que lo que Dios nos prometió, así lo hará. Y dice el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es nuestro Redentor. En Cristo Jesús nosotros tenemos salvación, sanidad, libertad. Así que la invitación en esta mañana es para que aceptemos al Señor Jesucristo, que hagamos del Señor pues nuestro tesoro, nuestro valioso tesoro, ese regalo que descendió del cielo. Recíbelo en tu corazón para que puedas experimentar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios está con todos. El 17 y 18 dice así: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 400 años después, no abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, vemos que la salvación no viene por la ley, sino por la promesa. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: en ti y a tu simiente. Entonces, y la simiente se refería a Cristo Jesús, ¿no? Pero ya estaba esa promesa hecha, ¿no? Y después de eso, pues que Dios le dio los mandamientos, de las leyes, en el monte Sinaí a Moisés, ¿no? Pero la promesa estaba hecha allá adelante. Por lo tanto, lo que venía, las cosas de la ley, no podía abrogar porque le había prometido el pacto. Porque Dios sabía que también el hombre no podía cumplir todas las cosas que estaban en la ley, ¿no? Por eso se adelantó y le hizo la promesa a Abraham. Y vemos que Cristo vino a rectificar eso, ¿no? A rectificar, porque en Cristo estaba haciendo todas las promesas. ¿Qué nos quiere decir? Que solo en Cristo hay salvación. Si no estamos en Cristo, no hay salvación. Por mucho que venga, que digamos que no, pero que yo
hago la ley, cumplo la ley. No. Si cumple la ley, pero estás separado de Cristo, de nada sirve eso, ¿no? Porque Cristo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú no encuentras el camino, no puedes llegar a ninguna parte. Tienes que buscar el camino primero para llegar a una parte. Y el camino es Cristo. Y si desechamos a Cristo y decimos, no, pues yo me voy directamente al Padre, pero no puedes irte al Padre si no te vas con Cristo. Porque en Él está todas las promesas. Él cumplió todas las palabras y Él prometió, y en Él rectifica la cosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ahí está rectificando eso, que Él es el camino. No que vamos a hacer que por las leyes, que por estas cosas, no. No es por eso, sino por la promesa que hay en Cristo Jesús. Tratemos nosotros de estar siempre cerca de Cristo Jesús, cogido de la mano de Cristo Jesús, que Él es el que nos llevará, y no hay promesa, no hay otra cosa que nos pueda acercar a la vida eterna si no es por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Gálatas capítulo 3, versos 19 al 22. Dice la palabra: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha las promesas, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Bueno, mis amados, como vienen hablando nuestros hermanos acerca de esta situación, ¿verdad? Aquí con esta iglesia, bendito sea el Señor, pero vemos que el apóstol Pablo allí está interviniendo, bendito sea el Señor. Puede ser que de pronto no está en sitio, pero como todo, ¿verdad? Lo maneja, ¿verdad? El Espíritu Santo lo maneja el Señor. Bueno, vemos que hay solución. Y vemos en este caso Pablo hablándole, ¿verdad?, acerca de la situación de creer en Jesús, en esa promesa, ¿verdad?, que es la simiente que habla allí la palabra. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha las promesas y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, antes de venir, ¿verdad?, aquí a la tierra, Dios envió, ¿verdad?, ángeles. Vemos el caso cuando María, su embarazo, cuando José y otros hombres allí de Dios pudieron ver, ¿verdad?, esa bendición que venía para ese momento. Y hoy día, ¿verdad?, nosotros hablamos de esa palabra. Yo siempre digo, ¿verdad?, imagínense nosotros bajo la ley, nosotros, ¿verdad?, en este tiempo sería algo terrible, algo, ¿verdad?, de pronto muy fuerte o no fácil para nosotros. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que estamos en este tiempo bajo la gracia. No es que nosotros vamos a caer en el libertinaje, sino entendiendo, ¿verdad?, que por la misericordia del Señor, Dios, ¿verdad?, siempre acomodando las cosas a favor nuestro para ayudarnos, para que todos, ¿verdad?, procedamos a esa bendición, bendito sea el Señor, a que alcancemos la salvación de nuestras almas. El propósito principal, ¿verdad?, del Señor es que nosotros alcancemos la salvación. Y lo podemos ver en este caso, ¿verdad?, Pablo exhortando o refutando esta situación allí de la iglesia de Galacia. Una vez más, ¿verdad?, habían conocido del Señor y querían una vez más volver a los rudimentos, bendito sea el Señor, antiguo. Pero Pablo, ¿verdad?, con el conocimiento de Dios les entró, ¿verdad?, esta gente para exhortarles y para que tomaran una vez más el rumbo, el principio, ¿verdad?, en la cual Pablo les había enseñado acerca de las Escrituras. Aunque vamos a decir que para ese entonces no estaba, ¿verdad?, esta parte del Nuevo Testamento. Estaba allí, ¿verdad?, los profetas y parte de la ley. Pero Pablo, ¿verdad?, con dirección del Espíritu Santo, con el conocimiento y esa revelación, porque usted puede ver ningún hombre como tal, hablando de Pablo, no se le reveló tanto las Escrituras, bendito sea el Señor. Y dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice el 21, luego la ley es contraria, ¿verdad?, pregunta Pablo, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley es dada,
pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ningún momento, Pablo dice allí, hay verdad para el judío, bendito sea el Señor, vivir bajo esa ley, pero nosotros en este tiempo bajo la gracia. Hay promesas, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros. Algunos, ¿verdad?, como creo que explicaba ayer mi hermana Leini acerca de gente que sacrifica. Algunos se van de rodillas, caminan, algunos se cortan el cuerpo buscando, ¿verdad?, la manera o el favor de Dios. Y sabiendo que nosotros tenemos ese favor a través de la gracia y la misericordia del Señor, de esas obras que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuánto más nosotros en este tiempo bajo esta dispensación, una dispensación en la cual podemos disfrutar de muchas grandezas y muchas misericordias y muchas promesas que Dios tiene para con nosotros. Entonces, bueno, mis amados, ustedes que están, ¿verdad?, siempre allí pendientes de la palabra del Señor, acordémonos de esas promesas, escudriñemos las Escrituras. Hay promesas que están pasando, ¿verdad?, por alto. No porque Dios quiere, sino que pronto no nos afirmamos en la palabra del Señor, a conocer de ellas, ¿verdad?, a obtenerlas, a ganarlas por la misericordia del Señor. A veces nos entramos, ¿verdad?, lo que es competencia del conocimiento, ¿verdad?, que no es malo que nosotros nos preparemos cada día más, pero si el Señor nos permite esa llenura, nos permite ese conocimiento, no para distorsionar o para llevar las personas a otro lugar, sino en primer lugar a la salvación, a que las entes reconozcan y acepten a Jesucristo. Ese es el propósito principal en este tiempo, de que nosotros prediquemos, anunciemos esta palabra. Bendito sea el Señor, de lo que el Señor nos ha dado, nosotros podamos compartir, porque imagínense nosotros afuera, ¿verdad?, del orden de Dios. ¿Qué esperanza? Ninguna esperanza, pero hoy día nosotros estando en este negocio podemos alcanzar las promesas del Señor. Entonces nosotros les invitamos, ¿verdad?, para que ustedes se propongan, ¿verdad?, o avancen a alcanzar las promesas. Hay muchas promesas bajo este tiempo, bajo esta dispensación que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 23 y 24, dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gloria al Señor. Vemos que, bueno, en este estudio que estamos realizando, vemos cómo el apóstol Pablo, a través de esta carta, quiso dejar claro lo que realmente significaba la ley y darles a entender a los Gálatas que la ley había tenido su tiempo. Sabemos que Dios ha tratado con el hombre a través de dispensaciones, y la dispensación de la ley fue desde Moisés y terminó con la muerte de Jesucristo. Y allí comenzó lo que llamamos la dispensación de la gracia. La Biblia dice aquí en este versículo 23 que antes que viniese la fe, es decir, antes de que fuésemos salvos a través del sacrificio de Jesucristo, antes que comenzara la dispensación de la gracia, estábamos confinados bajo la ley. Esa palabra confinados ahorita ya es muy famosa, porque ahorita todo el mundo está confinado por causa de la pandemia en muchos lugares. Entonces, confinado, ¿qué quiere decir? Encerrados, ¿verdad? Y dice que estábamos allí confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, que la ley tenía un cumplimiento, tenía un tiempo específico. Ese tiempo específico era hasta que viniese la fe, antes que viniese Jesucristo. Entonces, mientras tanto, la ley iba a tener vamos a decir que iba a estar vigente. ¿Cuál era esa vigencia, verdad? De que en realidad la ley nos hacía ver el pecado, hacía saber, reconocer al hombre que era pecador, pero no podía librarlo realmente, sino que esta liberación vino por medio de Jesucristo. Por eso dice en el versículo 24 que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, que la ley fue un instrumento, tuvo su tiempo de vigencia, pero
fue un ayo. ¿Qué era un ayo? Un ayo dice allí que esto viene de la palabra griega que significa pedagogos, que era un siervo que le entregaban la custodia de un niño desde que nacía. Él se encargaba de bañarle, de cuidarle, de vestirle y de disciplinarle incluso y de enseñarle las primeras cosas a este niño. Pero llegaba un momento donde ya este ayo, el niño crecía y ya este ayo había hecho lo que a él le correspondía y lo que él podía hacer, y ya él lo llevaba y lo presentaba ante un maestro, ante alguien que iba a continuar la educación de ese niño. Él hacía lo primero, lo básico, hasta que este niño tenía cierto entendimiento y podía continuar. Entonces, eso mismo dice que fue la ley para nosotros, dice que fue ese ayo, ese guía o ese líder que nos llevó a Jesucristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La Biblia dice que nosotros somos justificados por fe. ¿Por cuál fe? Por esa fe en Jesucristo y en el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, como podríamos resumir en estos versículos, podemos ver que la ley realmente fue provisional, fue por un tiempo, pero la ley no podía curar, no podía salvar al ser humano. Era necesario que viniera Jesucristo y entonces la ley fue transitoria. Dice allí claramente que la ley fue ese ayo que nos llevó hasta Cristo. Es decir, así como aquel siervo llevaba a esos niños cuando ya tenían cierta edad y mientras él lo había custodiado, lo podía disciplinar, lo enseñaba, lo cuidaba, lo guiaba, pero tenía un tiempo determinado. Cuando llegaba ese tiempo determinado, ya ese siervo había cumplido su trabajo con ese niño y lo entregaba al maestro, lo entregaba al que lo iba a seguir educando. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro, que ya nosotros no estamos sometidos a la ley, que vino Jesucristo y hoy día estamos bajo la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, somos salvos por fe, somos justificados por fe, no por obras, porque ninguno seríamos justificados por nuestras obras. Dice allí la palabra, creo que en Isaías dice que nuestras obras o nuestra justicia son como trapo de inmundicia. En que en realidad no somos justos los seres humanos, ¿verdad? Pero es a través de Jesucristo que somos justificados y por medio de la sangre de Jesucristo es que el Padre puede vernos como justos, puede aceptarnos como justos, pero no por nosotros mismos, sino por Jesucristo, por la sangre de Jesús, por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Así que todo esto, en realidad lo que quería hacerle entender a los Gálatas era que se les abriera la mente y ellos entendieran que ya no estaban bajo la ley y que no podíamos retroceder nuevamente a vivir bajo la ley, sino que ahora debíamos o debemos de vivir lo que es la nueva dispensación, que es por gracia, que debemos ser justificados por la fe mediante nuestro amado Salvador Jesucristo. Ahora nosotros vivimos para Cristo. Ahora nosotros pertenecemos a Jesucristo. Ahora nosotros debemos obedecer a los mandamientos que Jesucristo nos ha dejado. Que no invalida la ley, porque obviamente el Señor no invalidó en sí la ley, sino que Él la encerró en dos grandes mandamientos. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dijo que en esos dos mandamientos se encerraba toda la ley. Entonces debemos escudriñar la Escritura y tener claro qué es lo que el Señor nos pide en este tiempo y que tengamos claro también que nuestra justificación viene por medio de Jesucristo, por la fe en Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Qué lindo es tomar el camino de la fe. Hay personas que son emocionalistas, quieren ser racionales, guiarse por los sentimientos, guiarse por el estímulo que le provoca cuando las cosas salen bien,
Pero recuerda que el Señor nos llamó a vivir una vida de fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es la explicación de la fe? ¿Cómo podemos explicar? Pablo lo parafraseó en un versículo allá en el capítulo 11 de Hebreo, versículo 3, dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer. Y a eso nos llamó el Señor. Allí en el versículo 6 de ese capítulo 11 dice que es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea que hay un premio para todo aquel que busca a Dios. Y en eso debemos andar. Hay recompensa para servir al Señor. Tendremos pruebas, tendremos tribulaciones. Hablan gentes que gratuitamente se erijan como enemigos nuestros. Pero recuerda la promesa del Señor que dice que todo el que se levante contra ti lo hará sin mí, o sea, solo. Y la gente sin Dios no va a prosperar. Todo el que ha querido hacer cosas sacando a Dios de su agenda no ha prosperado, le ha ido mal. Y al justo siempre le va bien. La Biblia dice, dile al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos, bendito sea el Señor. Pero al impío le va mal. Por eso David decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sigamos el camino de fe, los que esperan en Jehová no serán jamás avergonzados. ¿Recuerdas tú de aquellos hombres que querían hacer una torre que llegara hasta el cielo? Pero lo estaban haciendo por su cuenta, era idea de ellos, era un propósito de ellos. Querían permanecer unidos, no se querían separar, pero la voluntad de Dios era otra. La voluntad de Dios era que se extendieran por toda la tierra. Y como no quisieron hacerlo, Dios confundió sus lenguas y tuvieron que separarse. Cada uno tomó por distintos caminos y allí aparecieron las distintas naciones, las distintas lenguas, los distintos idiomas, porque siempre Dios va a cumplir su propósito. Ahí está Israel como pueblo, existiendo como pueblo. Cuando en 1948 David Ben Gurión levantó la bandera de Israel allí en Eilat y dijo, hoy en un día nace una nación, y declaró fundado el Estado de Israel. Los vecinos de Israel, los árabes, dijeron, ahoguémoslos en el mar. Un pueblo desarmado, no estaban preparados para defenderse, y 100 millones de árabes se levantaron contra ellos para destruirlos, pero cayeron delante de Israel. No pudieron vencerlo y allí sigue Israel como nación, una nación unida, pero no es por ellos, no es por su propia fuerza, sino por la mano de Dios. Decía el primer ministro hace unos meses atrás, unos 2 meses, decía en la ONU, no sigan levantándose contra nosotros, porque no les ha ido bien a los que se han levantado contra nosotros. Faraón se levantó no queriéndonos dar la libertad y Faraón fue destruido. Se levantaron los persas para destruir a Israel y fueron castigados. Se levantaron los romanos y el imperio de Romano desapareció. Hitler quiso acabar, desaparecer de la historia el nombre de los judíos y Hitler murió. Alemania fue dividida en 2 naciones. ¿Y cómo terminó Hitler? Él mismo se envenenó, su último discurso lo dio para maldecir a su propio pueblo. Los que se levantan contra Israel terminarán confundidos. Bueno, Dios nos ha dado a nosotros un camino mejor para que aquellos no fueran perfeccionados sin nosotros. El versículo 25 dice,
pero venida la fe ya no estamos bajo ayos. Ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es ayo? Una persona que cuida a unos niños. O aquí se le dice ayo a los abuelos. Aya, ayo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pero una cosa es un ayo y otra cosa es un padre. No es lo mismo. No es lo mismo cuidar a unos niños a los progenitores. Entonces, la fe, mis amados hermanos, vino a ser como el progenitor. La ley se dio en un tiempo para conducirnos a través de tiempos tormentosos y a través de desconocimiento nos fue guiando hasta llegar a la gracia. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjate, ahora todos tenemos entrada. Ya no son solamente los judíos. Los judíos consideraban que el Dios era Dios de Israel solamente. Por eso cuando oraban comenzaban sus oraciones diciendo Dios de Israel. Pero hoy es Dios del español, es Dios del colombiano, es Dios del venezolano, es Dios de todas las naciones del mundo, si las naciones se vuelven a Él. Es pues la fe, mis amados hermanos, por la venida de la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. Hay una cosa que ofende a la gente, pero tenemos que decirla, y esa es que las personas se atribuyen el ser hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios también, todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. El hombre, cuando es niño, es de Dios, pero a medida que va creciendo, el bien y el mal se manifiestan en él, y entonces toma el camino del mal, el odio, la envidia, el engaño. Cuando llega adulto, es allí donde debe tomar su decisión de volverse a Dios, de recibir a Cristo como su Salvador, y es entonces cuando el hombre es renovado, es cambiado, es transformado. Ahora sí, por medio de la fe, por medio del aceptar a Cristo, ya somos hijos de Dios, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ahora ya no es solamente el judío, sino todo. Mira cómo dice el siguiente versículo. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Así que la persona que Dios le ha dado una gracia para alcanzar riqueza y ha vivido cómodamente, la persona que ha vivido rodeada de bienes, de mimos, lo tuvo todo al alcance, nunca padeció necesidad. No mire de soslayos al pobre, al que no tiene nada, al que aún anda con la ropita vieja y los zapatos remendados. No lo mire de soslayo, porque delante de Dios todos somos iguales. Y Dios no hace excepción de personas. El Señor es muy amigo de los pobres. La Biblia dice que son felices los pobres, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que si tú has tenido la desgracia de nacer en cuna de pobres y vivir a lo largo de tu vida careciendo de las cosas más esenciales, te has vuelto un menesteroso. Sin embargo, en el Señor tú puedes tener paz, alegría y felicidad. En el Señor puedes entrar a una vida nueva. Dios te puede honrar, sacar de la miseria, encumbrarte, ponerte en lugares de eminencia. Dios escoge lo vil para avergonzar a los sabios. ¿Recuerdas tú, José? Quisieron destruirlo sus hermanos. Primero se les ocurrió matarlo, pero uno de ellos intercedió. Rubén dijo: no, hermano, este José es nuestro hermano, es nuestra sangre. ¿Cómo vamos a derramar su sangre? Y entonces lo metieron en una cisterna esperando a ver qué decidían. Y cuando se descuidó Rubén, lo sacaron y se lo vendieron a unos madianitas que iban pasando, los vendedores de esclavos. Así que fue vendido como esclavo. ¡Qué miseria, qué ruina! José, que era el más mimado de su padre, se crió al lado de su padre con todos los mimos. Sin embargo,
ahora termina de esclavo. Lo llevaron en la esclavitud, lo vendieron como esclavo y allí padeciendo la esclavitud, mis amados hermanos, José decidió tomar el camino de la fe, confiar en Dios, el mismo Dios que me protegió cuando estaba al lado de mi padre, el mismo Dios que me hizo rodear de bienes y de mimos, ese mismo Dios es mi Dios. A ese mismo Dios yo le voy a servir. Así que donde vaya yo voy a honrar a Dios. Así que llegó a la casa de Potifar, fue vendido a un capitán egipcio. Mis amados hermanos, Dios lo honró, el capitán le cayó en gracia, el muchacho lo puso sobre todos sus bienes, era muy inteligente, nada entraba ni salía en la casa de Potifar si no era por autorización de José. Hermano, pero en ese ir y venir, la mujer del jefe se enamoró de él e insistió para que se acostara con ella, pero él no lo quiso hacer por el temor que le tenía a Dios. Él sabía que a Dios desagradan estas cosas y entonces la mujer insistió, le rompió la ropa y él salió huyendo. Prefirió huir en ropa interior, hermano, a quedarse en el lecho de pecado. Mis amados hermanos, la mujer lo acusó de intento de violación, fue metido en una cárcel, pero él decidió seguir confiando en Dios. La Biblia dice que atravesando el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Debemos confiar en Dios en cualquier circunstancia de nuestras vidas. La Biblia dice, dijo el justo Job, recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Hay cosas malas que van a venir, hay desgracia, hay momentos de lloro y de dolor. Pero en esos momentos Dios estará también contigo. En esos momentos Dios estará con nosotros. Así que sigamos confiando. Allí en la cárcel José siguió confiando en Dios. Y el carcelero le cayó en gracia. Es que le caía bien a todo el mundo porque la gracia de Dios estaba sobre José. Hermano, y le entregaron las llaves de la cárcel, lo pusieron como jefe de la cárcel y de allí lo sacó Dios al palacio por interpretarle un sueño a Faraón. Le sacó Dios como gobernador, ahora está en el lugar más alto, no hay nadie más grande que José, excepto Faraón, que es el rey. Hermanos queridos, y así José pudo hacer venir a toda su familia para salvarlo del hambre. Y aquellos que quisieron matarlo, aquellos que lo vendieron como esclavo, terminaron inclinados delante de él, pidiéndole perdón. No te vayas a vengar, hermanito, lo hicimos por ignorancia. Y José le respondió, no me enviaron ustedes aquí, sino que Dios me trajo para librar a nuestra familia, para preservaros prosperidad. Mis amados hermanos, debemos ver en cada cosa que sucede en nuestras vidas, tanto las buenas como las malas, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un programa hecho, que Dios tiene el guión y nosotros estamos siempre dentro del plan de Dios. Así que ya no hay judío, griego, no hay escita, no hay libre, no hay esclavo. Todos somos iguales delante de Dios, por tanto, no menosprecie al humilde, al sencillo. Dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Eres tú de Cristo? Bueno, eres parte de ese pueblo judío, eres parte de ese pueblo de Israel, eres hijo de Abraham por causa de las promesas. En ti, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Somos hijos de Abraham, así que nos alcanza la promesa de Dios donde quiera que vamos. No se sienta usted extranjero aquí porque se vino de migrante a España. Siéntase usted como parte de esta tierra porque esta tierra es de Dios y Dios nos ha sembrado en ella. Dios va a abrir las puertas, Dios va a prosperar, Dios va a bendecir. Créale a Dios
y las puertas estarán abiertas delante de ti. Hoy tú puedes tomar ese camino de fe. Recuerda, Cristo fue crucificado en medio de dos malhechores. Uno se burló de él y le dijo, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Si eres hijo de Dios, bájanos a nosotros también. Y que hijo de Dios. Pero el malhechor del lado derecho del Señor le dijo a aquel hombre que se mofaba del Señor, ni siquiera temes a Dios estando a las puertas de la misma muerte. Este hombre ningún delito ha cometido, nosotros estamos por nuestra fechoría. Y mirando al Señor le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le respondió, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Hoy tú puedes mirar al Señor con fe y las puertas se te van a abrir, las puertas del cielo, las puertas de la vida, las puertas del horizonte se abren delante de ti para el Señor conducirte desde ahora en adelante. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos, repite conmigo estas palabras. Di conmigo, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador, entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.